Estamos una vez más en nuestro estudio Los tiempos finales y hemos estado analizando una serie de hechos bíblicos que nos llaman la atención y nos acercan a lo que consideramos es la prueba contundente de la venida próxima, inminente de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Esta tarde, esta noche, estaremos examinando el capítulo 2 del libro profético de Daniel, en donde nos encontraremos con un tema, un estudio al que yo he llamado una visión del tiempo de los gentiles en una sola imagen. ¿Por qué una sola imagen? Porque precisamente Nabucodonosor, este rey de Babilonia, vio en un sueño una imagen de hombre que representaba el tiempo de los gentiles desde el punto de vista político. Y ustedes en casa, por favor, estén examinando el capítulo 2 de Daniel, todo ese capítulo, para que allí puedan ir mirando los aspectos que vamos señalando en este estudio. Entonces, como decíamos, Nabucodonosor ve una imagen y su deseo, según el versículo 28 y 29, era conocer lo que venía en el futuro. Dice la palabra de Dios: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Lo que ha de acontecer en los postreros días. Es decir, a Nabucodonosor se les está mostrando un panorama completo respecto de lo que va a suceder en los tiempos finales. Entonces la respuesta que Dios le entrega a través de este sueño tiene que ver con eso, con el futuro, pero desde una perspectiva gentil. Es muy importante que comprendamos eso, porque la Biblia nos muestra de manera generalizada que Dios tiene un plan con los pueblos gentiles, un plan con su iglesia, su pueblo escogido, y con Israel, la nación escogida por Dios. Pero aquí esta imagen está representando al mundo gentil, al mundo político, y por lo tanto la respuesta que Dios le está entregando a Nabucodonosor es desde esa perspectiva, desde la perspectiva del mundo gentil y político. Esta imagen era la de un hombre construido con diferentes metales. Y ahí entonces nosotros podemos observar de que esta imagen representa los poderes políticos, los reinos que el mundo ha tenido a través de la historia desde Nabucodonosor, porque desde allí comienza el retrato de este sueño. Los metales son el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. El barro no tiene nada que ver con un metal, como usted puede observar, pero aquí el Señor nos muestra algo realmente interesante, cómo es que Él toma este elemento para decir: el quinto reino será uno en donde el barro se mezclará con el hierro. Así que se trata de la historia de la humanidad desde el punto de vista político. La historia de la humanidad desde esta perspectiva política, desde Nabucodonosor hacia adelante. Según la interpretación, cada uno de estos metales corresponde a un reino en la tierra. En el versículo 39, entonces Daniel le está explicando al rey lo siguiente. Le dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Al decir otro reino, entonces nos da claridad de que está hablando acerca de eso, de reinos, de reinados, de ciclos en la historia que corresponden a grandes dominios, como fueron estos imperios que estuvieron en el tiempo pasado. Entonces, cada uno de estos metales o de estas aleaciones corresponde a un reino sobre la tierra. Son cuatro si los miramos desde el punto de vista de que el último origina o parece estar ligado con el último, pero prefiero decir que son 5, porque en realidad la descripción que hace Daniel en los versículos siguientes dice de que después de este se presenta otro reino, y que ese reino tiene alguna composición del anterior, que es el hierro. Así que vamos a hablar de que son 5 reinos los que se están presentando en esta imagen.
Dicho todo esto, debemos también observar lo siguiente, que Daniel le explica el sueño a Nabucodonosor y le dice lo siguiente en el versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, tiempo presente, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Por qué? Porque esta imagen que el rey ve, tiene entonces estas divisiones de metal, de metales distintos. La cabeza es de oro. Después vienen los brazos y el pecho de plata. Seguidamente el vientre y los muslos son de bronce. Las piernas son de hierro y los pies son una mezcla muy extraña por lo demás, de hierro con barro cocido. Algo que jamás a ningún artesano se le ocurriría poder unir o tratar de unir, porque en realidad no se pueden unir. Pero aquí en esta imagen aparecen en esa calidad, y eso nos va a decir algo respecto de ese quinto reino que nos interesa mucho examinar. Entonces ahí está la descripción completa de la imagen. Ya hemos señalado de que en el versículo 38 Daniel le dice a Nabucodonosor que él es la cabeza de oro. Entonces se debe comenzar a contar desde allí, desde el rey de Babilonia para adelante. Él es el primer rey mencionado, el primer reino mencionado, el representante de ese imperio aquí en la tierra. ¿Cuál es el último? Obviamente y lógicamente, que de acuerdo a la cronología que va utilizando Daniel en su descripción, va a llegar a que el último reinado corresponde a este de los pies, en donde está el hierro y el barro cocido de alfarero. Por lo tanto, desde Nabucodonosor tenemos que ir avanzando en el tiempo para poder pesquisar en dónde es que están en dónde es que está el reino que representa el hierro mezclado con barro de alfarero. Pero hay una cosa que no hemos señalado, y es que después de estos 5 reinados hay uno que también tiene todas las características de un reino, y de hecho lo es. Y ese reino sería el sexto. Y ese reino está representado por una piedra, que es la que cae del cielo y golpea a esta imagen en los pies, según lo que dice el sueño mismo, golpea en los pies y con esto se desmorona no solamente los pies, sino que se desmorona completamente la imagen y queda despedazada, desmenuzada, no queda absolutamente nada de aquello. ¿Qué representa este último reino? Representa al reino de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que destruirá a todos los otros reinos. Por eso es que dice más adelante en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ojo con eso, porque dice jamás destruido, así que no se trata de que sea un reino que haya existido. Si ya existió, quiere decir que no era, porque este no será jamás destruido. Después dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. O sea, no es ninguna fase de la historia, porque nosotros observamos que todos los reinados que han existido, los sistemas de gobierno humano que han existido en los tiempos de los gentiles, han dejado de ser. Si alguien pudiera señalar, por ejemplo, el comunismo, bueno, el comunismo se reventó, se quebró, se desmenuzó, quedó esparcido en cosas mínimas. Y cualquier otro sistema, cualquier otro reinado ya ha dejado de existir. Por lo tanto, no se trata de ninguno de los que hayamos visto. Aquí entonces se está señalando, no será este reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nuevamente Daniel le ratifica esto. ¿Por qué es que Dios le mostró este sueño a Nabucodonosor? Porque él quería saber
lo que iba a suceder en el futuro. Seguramente que él estaba preocupado por su propio imperio, por su propio reino. ¿Irá a ser un reino perdurable? ¿Irá a tener sucesores? ¿Irá a seguir creciendo? Babilonia fue un imperio que llegó a dominar una vasta zona de la tierra de ese entonces. Y seguramente que el rey se preguntaba respecto de esto, pero Dios lo lleva, usa ese deseo, utiliza ese interés que tiene el rey Nabucodonosor para llevarlo y trasladarlo a una visión panorámica de todo lo que va a ser el tiempo de los gentiles. Ahora bien, noten esto, que esta piedra del monte, que no es cortada con mano humana y que destruye los reinos, porque dice que no solamente golpea en los pies, eso está señalando de que el golpe de este último reino tiene que estar y ser en el tiempo del último reino gentil, que es obviamente, como ya estamos entendiendo, el de los pies, el del barro de alfarero mezclado con hierro. Ahí, en esa época, en ese tiempo tiene que golpearlo. Pero no solamente destruye los pies, sino que toda la imagen cae. Y señala, ¿no es cierto?, que el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro caen. ¿Qué está diciéndonos eso? Está diciendo de que este último reino va a venir no solo a reemplazar, sino que va a quitar de su lado al último y a todos los demás. Y con eso nos está diciendo que se va a instaurar un nuevo tiempo, un tiempo distinto en donde la época del gobierno humano, la época de los gentiles, el tiempo de los gentiles habrá llegado a su fin. Y eso nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque la mención del tiempo de los gentiles es algo que Jesús va a utilizar y es algo que el Señor va a mostrar en otras partes de las Escrituras. Por lo tanto, nos conviene examinar esos versículos. Pero completemos la imagen que estamos observando en este instante porque es muy importante. La profecía es una visión completa del destino de los reinos gentiles, como hemos señalado. Lo que Jesús llama entonces el tiempo de los gentiles, y el tiempo de los gentiles debe concluir con la venida del Señor. Mire, observemos los siguientes versículos. Lucas 21, 24. Si miramos Lucas 21, 24 rápidamente, podremos leer en la palabra del Señor. Dice, y caerán a filo de espada, refiriéndose al pueblo de Israel, y serán llevados cautivos a todas las naciones, refiriéndose al pueblo de Israel, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Sí, en el año 70 se cumplió esta profecía, pero dice que será hollada por los gentiles hasta que, eso está indicando un periodo de tiempo, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Aquí, esta imagen de este hombre que está viendo a este rey es muy clara porque nos está diciendo de que el tiempo de los gentiles corresponde a lo que políticamente tiene que ver con la instauración de todos estos reinados que han regido en el mundo hasta que llegue este último que tiene que ver con los pies, barro mezclado con hierro, al cual será destruido por la roca, por la piedra que no es cortada con mano. Pero si miramos también en Romanos, vamos a mirar Romanos, el capítulo 11 y el versículo 25. Romanos, el capítulo 11 y versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los hermanos de la iglesia en Roma, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que, nuevamente encontramos esa frase tan interesante que ya estaba señalada por Jesús ahí en Lucas 21, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se está refiriendo? A la salvación de los gentiles, al mensaje entregado a los pueblos gentiles.
Oh, ¿y eso cuándo está ocurriendo? Bueno, el tema anterior o el anterior a ese que hablaba respecto de que la evangelización tiene que llegar a todos los pueblos, a todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones gentiles. Sí, las naciones gentiles. Entonces, quiere decir que el evangelio, la predicación del evangelio y el tiempo de los gentiles son dos líneas paralelas que debemos observar muy bien en la profecía. Y Pablo nos está diciendo que el endurecimiento del pueblo de Israel acabará cuando acabe la plenitud de los gentiles. Y Jesús dijo, hasta el tiempo de los gentiles. Pero observemos una última cosa, por favor. En Apocalipsis, el capítulo 11 y versículo 2, dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí Juan, que nos está hablando de un tiempo que no ha llegado todavía, y nos está mostrando que la acción de los dos testigos que testificarán a las naciones y al pueblo de Israel especialmente, le está diciendo de que el patio ha sido entregado a los gentiles, los cuales hollarán la santa ciudad, lo vuelvo a leer, la santa ciudad 42 meses. ¿Hollarán la santa ciudad? ¿Dónde escuchamos eso? Ah, pero Jesús estuvo hablando, dijo que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Entonces tiene que ver también con esa época que no ha llegado y que nos dice que serán 42 meses. 42 meses, ¿dónde escuchamos eso? En un capítulo anterior estuvimos hablando acerca de un tiempo en donde iba a reinar el espíritu anticristiano, el anticristo, la bestia, el inicuo, todos esos términos que ya hemos conocido y que tienen que ver con ese tiempo de la gran tribulación, 3 años y medio. O sea, hasta entonces el tiempo de los gentiles no ha acabado, no ha acabado. Pero cuando este anticristo o este reinado de los pies mezclado, el reinado de los pies, ¿no es cierto?, que es barro mezclado con hierro, pretendan destruir a Israel, cosa que vamos a examinar en un tiempo más adelante, cuando pretendan destruirlo, entonces se producirá la venida del Señor Jesucristo con su iglesia y terminará la época de los gentiles. Qué interesante. Vamos a examinar muchas otras cosas, pero antes hagamos un pequeño paréntesis y continuamos. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio que tiene que ver con esta perspectiva, esta visión del tiempo de los gentiles en una sola imagen. Estábamos diciendo de que esta profecía del capítulo 2 de Daniel es una visión completa del destino de los reinos gentiles, lo que Jesús ha llamado el tiempo de los gentiles. Pero ahora examinemos un poco más respecto de lo que Daniel le dice a Nabucodonosor de cómo es que se van a suceder estos reinados. Mire usted, dice así, en el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Eso de y después de ti tenemos que considerarlo como una pieza muy importante porque es la clave para entender que después de Babilonia va a venir otro imperio, va a venir otro reinado. Y Daniel le está diciendo que después de ti. Así que ahí hay una pieza muy importante para saber que debemos conocer cuál es el reinado que va a venir a continuación de Nabucodonosor. Le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces tenemos que ver Babilonia, qué reino viene después, y después de ese reino tenemos que observar qué otro gran imperio le sucedió al segundo. Y después dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro,
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocidos de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Vamos a examinar un poquito más con detalle ese aspecto de la profecía, pero aquí hay algo muy interesante y que tiene que ver con que Daniel le está señalando al rey que después de él se va a levantar otro reinado. Bueno, la mayoría de todos los eruditos de la Biblia concuerdan de que estos reinos fueron el oro, Babilonia. Luego, la plata corresponde al imperio medo-persa. Seguidamente viene el bronce y ese corresponde al imperio de Alejandro el Magno, Alejandro con el imperio griego-macedónico. Y luego viene las piernas de hierro y ese corresponde a Roma. Hasta allí tenemos 4 imperios que son conocidos, que están en la historia. La pregunta para los eruditos ha sido, ¿en dónde queda el último? ¿En dónde queda el último que debe finalizar precisamente con la interrupción brusca, letal de esa piedra que los derriba a todos completamente? ¿En dónde está ese imperio? Y es allí en donde nosotros comenzamos a mirar de que esta profecía tenemos que ligarla con otros pasajes de las Escrituras, especialmente con Daniel capítulo 9, con segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y con Apocalipsis el capítulo 13. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una mirada del aspecto político del tiempo de los gentiles. Pero Pablo nos va a hablar de una mirada ideológica del tiempo de los gentiles que va a acabar con el surgimiento del anticristo. Mientras que en Apocalipsis tenemos más bien una mirada religiosa y también social de cómo es que se va a dar el surgimiento del anticristo. Esas 3 miradas las vamos a estar examinando en un próximo capítulo. Pero ahora déjeme decirle algo. Fíjese que la descripción que hace Daniel del reinado de Nabucodonosor, cuando le dice tú eres aquella cabeza, ocupa apenas 6 palabras. En la Reina Valera 1960, obviamente. Y eso corresponde a un porcentaje muy poco de la narración, un 3,79%. Después viene la plata, que corresponde a un 6,9%. Después viene el bronce, que corresponde a un 8%. Note cómo va subiendo la descripción. Después viene el hierro, y al hierro se le da una descripción más amplia, del 13,9%. O sea, pasamos del 3% al 6%, al 8% y ahora al 13%. Pero cuando se describe el reinado de barro con hierro cocido, que uno podría decir, pero ¿para qué hablar tanto de aquello? Porque a Dios le interesa mucho que entendamos ese aspecto. A esa descripción se le da un 66% de la narración del sueño. Un 66%. Eso ya demuestra que el interés de Dios era que no solamente Nabucodonosor, porque Nabucodonosor lo único que quería era saber un poco acerca del futuro, pero Daniel el profeta, que nos entrega la revelación por el Espíritu Santo, él está dejándonos material para que nosotros entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque ya vimos que estos 4 reinados, Babilonia, después el imperio medo-persa, el imperio greco-macedónico y el imperio romano han pasado. Ya fueron. Pero, ¿dónde está el imperio de los pies, barro mezclado con hierro cocido? De eso es algo que tenemos que examinar con mayor
de tensión. Vamos a eso entonces. Entonces, ¿por qué? Porque ya vimos, ¿no es cierto?, de que lo que Dios quiere es que podamos entender más aspectos respecto de este último. ¿Qué nos dice? Nos dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Primera cualidad, un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Este reino dividido tendrá una fuerza, y esa fuerza viene como un legado, viene como una herencia de la fuerza del hierro, y el hierro representa al Imperio Romano, ya lo sabemos. Y así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. O sea, otra característica importante. Tenemos que descubrir en dónde es que hay un imperio, una forma de reino, un gobierno gentil que tenga estas características, que sea fuerte como el gobierno romano, y cuál es la fuerza del gobierno romano, y frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ojo con eso. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Ahí está otra característica importante. Las alianzas humanas. ¿De qué tipo? ¿De qué forma? Pero no se unirán el uno con el otro. Es decir, no será un imperio homogéneo que tendrá una sola línea o una sola dirección o quizás un solo gobernante, sino que dice no se unirán el uno con el otro, así como no se mezcla el hierro con el barro. Muy bien, muy bien. Esas son características importantes que debemos descubrir. Hablando de alianzas, miremos que hoy día existen en el mundo una cantidad muy grande de tratados internacionales, de alianzas internacionales de todo tipo. Algunas son mundiales, otras son continentales, otras son entre países. Pero esto ha crecido, y desde 1948, cuando nace, o 1945 en realidad, cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, desde ahí para adelante, el mundo ha vivido en su historia una cantidad enorme de muchas organizaciones y de muchos tratados y de muchas alianzas a nivel mundial. La Organización de Naciones Unidas tiene 193 países que la componen. Es posible que puedan haber algunos más, algunos menos. Eso es un poquito dinámico, pero 193 países que la componen. Y la organización misma de Naciones Unidas alberga a otras instituciones muy grandes, algunas de ellas muy famosas en este tiempo. La OMS, la Organización Mundial de Salud, que vio su nacimiento en 1948 y que alberga a 194 países. Hay 194 países que están ligados enteramente en alianza, que están bajo la directriz de la OMS. ¿Se ha preguntado usted por qué en este tiempo es que los países dicen según lo que la OMS ha recomendado? ¿Por qué es que hay muchos países que están siguiendo los patrones y la dirección de la OMS? Porque están precisamente obligados, porque ellos han firmado un pacto, porque estos 194 países se han obligado a sí mismos a firmar un tratado. Y la Biblia nos habla de alianzas humanas. Alianzas humanas. El Banco Mundial tiene 189 países. Y eso hace que estos 189 países puedan acceder al Banco Mundial en determinado momento. Ustedes saben que el Banco Mundial domina el espectro económico mundial de una manera bastante férrea, y eso demuestra de que aquí hay alianzas de todo tipo. Otra organización
también que tiene que ver con el aspecto económico es la Organización Mundial de Comercio, que tiene 160 países, la Organización Mundial de Comercio. Allí se establecen alianzas y tratados, los más famosos se llaman TLC, que son tratados de libre comercio, y que operan en todo el mundo. Bueno, ¿para qué hablar de la OIT, que es la Organización Mundial de Trabajo? También que funciona bajo el alero de la ONU. Y podríamos hablar de muchas otras. Podríamos decir o mencionar acá también al mercado común europeo, que nos muestra que precisamente en los países que en un momento fueron parte del Imperio Romano, allí precisamente se forma el mercado común europeo. Y por eso algunos eruditos han pensado y creen de que allí está la fortaleza de estas piernas de hierro, que tienen que ver con el aspecto físico. Podría ser que consideráramos que el hecho de que el mercado común europeo está justamente compuesto por países que fueron un día parte del Imperio Romano, podría ser que esa fuera una de las cosas que nos menciona Daniel el capítulo 2. Hay tratados internacionales que tienen que ver con la cultura, con el comercio, con derechos humanos, con la política, con la sociedad en general, con las armas, de todo tipo, de todo tipo. En el 2002 existían alrededor de 70 TLC o Tratados de Libre Comercio en el mundo, pero en 10 años, de 70 aumentaron a 550. O sea, eso quiere decir de que el mundo se está mezclando por medio de alianzas humanas. Y de ahí es que cuando comenzó el año 2000 se comenzó a hablar muy fuertemente respecto de la globalización. Y la internet y todas las redes sociales hacen que hoy día el mundo sea, y ese es otro concepto que se domina muy bien, una pequeña tribu, un mundo más pequeño, más chiquitito, en donde todo está interconectado. Y es por eso que también esta pandemia que estamos viviendo en este tiempo ha traspasado todas las fronteras del orbe y ha llegado a la mayoría de los países debido a que entre todos existen muchos convenios de viajes, de idas para allá, de idas para acá, de comercio, de, cultura, política y muchas otras cosas que, ¿qué es eso? Mezclar por medio de alianzas humanas. Pero no existe una unidad completa, si usted se da cuenta. No es que exista un gobierno mundial, pero hay una alianza mundial. Todos los países están interconectados. Y eso nos tiene que llamar la atención a todos. Quiero terminar ahora diciéndoles lo siguiente. Estamos viendo entonces que este último imperio, el de las alianzas humanas, barro mezclado con hierro, está ya funcionando y va a llegar a su clímax justamente con el surgimiento del anticristo como persona. Pero antes de eso tiene que ocurrir un hecho que todos estábamos esperando, que todos queremos ver, que todos queremos ser parte de ese evento maravilloso y magnífico que es el rapto de la iglesia. Y usted está listo y preparado y esperando la venida del Señor Jesucristo, porque sabemos ya que si estos 4 reinos pasaron y solamente quedaba este último y estamos viendo que este ya tiene toda su estructura formada, entonces quiere decir que no queda nada para que un día venga esa piedra. Y precisamente es que el Señor utilizó ese término, una piedra, para hablar de ese último reino. Y todos sabemos que en la Biblia la piedra, la roca, nos habla de Cristo. Sí, nos habla de Cristo. Lea usted en su casa alguno de estos versículos. Romanos 9, 32 y 33. Mateo 21, 42. Hechos 4, 11. Están apareciendo ahí en su pantalla. Salmo 118, 22. Isaías 48, 21.
Primera de Pedro 2, 7 y 8. Mateo 7, 24. Primera de Corintios 10, 4. Primera de Corintios 10, 4 dice que la roca que lo seguía era Cristo. Aleluya. Esa roca, esa piedra será la que destruirá todos estos reinos. Acabará con todos los sistemas humanos. Se acabará el tiempo de los gentiles y de la organización humana de gobernar. Y se establecerá un reino distinto. Un reino total. Un reino definitivo. Uno que nunca acabará. Ese yo lo estoy esperando. Y viene muy pronto. Y una de las palabras que se utiliza tanto para el Imperio Romano como para el reino de Cristo es la palabra desmenuzar. Está allí en Daniel capítulo 2, versículo 34, versículo 35, versículo 40, versículo 44, versículo 45. Esa palabra desmenuzar en el hebreo significa triturar, romper, derrumbar, romper en pedazos, ser destrozado. Claro, y eso fue lo que hizo primero el Imperio Romano. El Imperio Romano trituraba, rompía, derrumbaba todas las estructuras y colocaba lo que ellos llamaban la paz romana. Bueno, vendrá una roca aún más grande que desmenuzará y romperá y hará añicos todos los gobiernos que han existido en la tierra. Y ya no habrá más gobierno humano, sino que solamente existirá el gobierno del Señor Jesucristo. Y eso lo estamos esperando. Por eso este estudio de Daniel capítulo 2 es muy interesante. Siga usted en casa leyendo aún más. Tenemos muchas otras cosas que decir, pero por el tiempo, lógicamente no podemos abordarlo todo. Pero en el próximo capítulo estaremos examinando un paso más para acercarnos a aquel momento glorioso que tiene que ver con nuestro propio desaparecimiento. Y de eso estaremos hablando en nuestro próximo capítulo. Que el Señor le bendiga. Fortalézcase en Cristo. Anímese, llénese de paciencia y de fe, porque la venida de nuestro Señor está pronto para ocurrir. Gloria a Dios. Amén.